Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, como siempre, tenemos un tema que va a dar mucho de qué hablar, un tema que ha estado resonando en los titulares y que estoy segura, muchísimos de ustedes están esperando con ansias que desgranemos. Porque hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades y, más específicamente, en las revelaciones que han salido a la luz sobre la popular actriz turca Demet Özdemir y su expareja. Si han escuchado bien, las palabras de Demet a su ex se han revelado y parece que hay tela para cortar. Prepárense para un análisis profundo, lleno de especulaciones fundamentadas y reflexiones que nos permitirán entender un poco más la complejidad de las relaciones, incluso cuando involucran a figuras públicas de la talla de Demet. Antes de que nos lancemos de lleno en los detalles jugosos y en las capas de significado que estas revelaciones podrían contener, quiero hacerles una invitación muy especial, una que siempre renueva nuestra comunidad y la hace más fuerte. Si aún no lo han hecho, si son nuevos por aquí o si simplemente se les ha pasado, les pido de corazón que le den clic a ese botoncito rojo de * suscribirse * que ven por ahí abajo. Y no se olviden de * activar la campanita * de notificaciones. De esta manera, se aseguran de no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Créanme, la cantidad y calidad de contenido increíble que tenemos preparada para ustedes es inmensa, y cada vez que se suscriben, nos dan un impulso tremendo para seguir trayéndoles lo mejor. Ahora sí, abróchense los cinturones, porque esto se pone interesante y promete ser una montaña rusa de emociones e intrigas. Demet Özdemir, una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, ha cautivado al público no solo por su innegable carisma y su impecable actuación en pantalla, sino también por su vida personal. Y es que, como suele suceder con las estrellas de su calibre, su esfera privada está constantemente bajo el microscopio de los medios de comunicación y la atenta mirada de millones de fans. Recientemente el torbellino de informaciones ha girado en torno a unas declaraciones de Demet dirigidas a su expareja. Se dice que estas palabras, que han comenzado a circular con fuerza, arrojan una luz inesperada sobre la dinámica de su relación pasada y los motivos que pudieron haber contribuido a su eventual fin. Y por supuesto, aquí estamos nosotros, su equipo de confianza, listos para desmenuzar, analizar y debatir todo esto para ustedes, ofreciéndoles una perspectiva completa y detallada. Según lo que se ha filtrado y ha sido objeto de acalorados comentarios en diversos medios y redes sociales, las palabras de Demet no serían precisamente un adiós cordial, un simple hasta luego o una despedida diplomática. Se habla de un mensaje cargado de una profunda emoción, quizás de un necesario desahogo, y que estaría dirigido a su expareja. El nombre de este último, aunque no ha sido confirmado oficialmente en todos los reportes con la contundencia que desearíamos, se rumorea fuertemente que podría tratarse de un conocido personaje del medio, lo que añade aún más picante a la especulación. La naturaleza exacta de estas palabras es precisamente lo que ha generado una expectativa sin precedentes. Son un reproche cargado de dolor y frustración. ¿Una explicación detallada que busca aclarar malentendidos? ¿O quizás un lamento sincero por lo que pudo haber sido y no fue? La incertidumbre, esa niebla que rodea los secretos de la vida de las celebridades, es precisamente lo que aviva la curiosidad y nos impulsa a investigar más a fondo, ¿verdad? Hemos estado siguiendo de cerca con una lupa virtual las diferentes versiones que circulan y se tejen en el complejo entramado de la información de entretenimiento. Algunas fuentes cercanas a un círculo de opinión específico apuntan a que Demet habría expresado una profunda decepción, incluso un sentimiento palpable de traición, que habría sido el detonante de su incomodidad y su necesidad de expresarse. Otras hipótesis, sin embargo, sugieren que sus palabras podrían ser un intento consciente y meditado de poner punto final a las especulaciones, disipar malentendidos y aclarar, desde su perspectiva, los verdaderos motivos de la ruptura. Es fundamental recordar, y esto es un llamado a la prudencia para todos nosotros como consumidores de noticias, que en el vertiginoso y a menudo caótico mundo de las celebridades, la línea entre la información veraz y los rumores infundados a menudo se difumina hasta volverse casi imperceptible. Sin embargo, cuando se trata de figuras públicas tan seguidas y admiradas como Demet Özdemir, cada susurro, cada indicio, por mínimo que sea, tiene el potencial de transformarse rápidamente en un coro de opiniones y análisis. Lo que sí parece estar bastante claro, a pesar de la niebla especulativa, es que estas supuestas declaraciones de Demet Özdemir a su expareja no habrían sido hechas públicas de manera directa, intencionada y oficial.
Se trataría más bien de información que ha trascendido, que se ha filtrado, quizás a través de fuentes cercanas a su círculo íntimo, amigos en común que han compartido confidencias, o incluso de la propia filtración intencionada por parte de alguien cercano a la expareja, buscando quizás un beneficio propio o simplemente generando un revuelo mediático. Este tipo de situaciones, aunque sin duda pueden ser desagradables y estresantes para los involucrados, se han convertido en un pan de cada día, casi una norma, en la vida de las personas famosas, quienes rara vez gozan de una privacidad absoluta. Analizando un poco el contexto y la cronología de los hechos, Demet Özdemir ha tenido relaciones sentimentales que han sido seguidas de cerca por sus leales fans, quienes se preocupan por su bienestar y su felicidad. Su última relación conocida y de la que se ha hablado más ampliamente en los medios fue con el cantante Oğuzhan Koç. Sin embargo, es crucial, y aquí hago un llamado a la responsabilidad y al rigor informativo, no precipitarse y asumir que estas declaraciones son exclusivamente sobre él, a menos que haya una confirmación explícita y fehaciente de todas las partes. Pero pensando en las dinámicas universales de las parejas, en las complejidades de las rupturas y en la montaña rusa de emociones que suelen acompañarlas, es natural y humano que existan sentimientos encontrados, momentos de reflexión profunda y, a veces, una necesidad imperiosa de expresar o aclarar ciertos puntos una vez que la relación ha llegado a su fin definitivo. Una de las cosas que más intrigan y generan fascinación en este tipo de revelaciones es el tono que habrían tenido esas palabras. ¿Fue un mensaje agresivo, lleno de ira y rencor? ¿Fue un desahogo emotivo cargado de tristeza y nostalgia? ¿O quizás fue una despedida elegante pero firme, marcada por la dignidad y el respeto, incluso en la adversidad? Si realmente se trata de un desahogo como sugieren algunas fuentes, podríamos estar ante la expresión sincera de sentimientos que se guardaron durante la relación, quizás por miedo a herir al otro o por la esperanza de que las cosas mejoraran, o que surgieron con mayor fuerza e intensidad una vez terminada la relación y la presión que ésta conllevaba. A menudo las rupturas, por dolorosas que sean, dejan preguntas sin respuesta flotando en el aire, sentimientos no expresados que pesan en el alma, y una necesidad latente de comunicar algo, de cerrar ciclos para poder seguir adelante con la vida. Si Demet ha tomado esta vía, podría ser un paso fundamental y poderoso para su proceso de sanación personal y para cerrar definitivamente ese capítulo de su vida. Imaginen por un momento lo que significaría todo esto para ella, no solo como figura pública, sino como persona. Como figura pública, cada palabra, cada gesto, cada expresión facial, es analizada, diseccionada y comentada por millones de personas. Si ella ha decidido, de alguna manera, comunicar algo a su ex, es muy probable que sienta profundamente que hay algo que necesita ser dicho, algo que necesita ser liberado. Podría ser una forma de recuperar su voz, de reafirmar su poder personal, de poner fin a un ciclo de silencio, de dudas o de malentendidos que la han aquejado. Y para nosotros como espectadores, como seguidores, como comunidad, es una ventana fascinante a la complejidad de las relaciones humanas, a sus altibajos, a sus desafíos, incluso cuando involucran a personas que admiramos por su talento y su éxito. Además, es sumamente interesante pensar en el impacto que estas palabras, una vez reveladas, podrían tener. Si bien la relación terminó, el vínculo, aunque sea del pasado, aunque sea una huella imborrable, puede seguir existiendo de alguna forma, influyendo en el presente de ambos o en la percepción pública. Unas palabras dichas en el momento oportuno o en el contexto adecuado, tienen el poder de tener un efecto sanador, de traer claridad y paz, o por el contrario, de reabrir heridas antiguas, de generar controversia y malestar. Hemos visto en el pasado, y es una constante en el mundo del espectáculo, cómo las rupturas de celebridades se convierten en verdaderos seriales mediáticos, con capítulos que se suceden semana tras semana. Los fans se posicionan, toman partido de forma apasionada, y cada declaración, cada aparición pública, se analiza con lupa por parte de la prensa y el público. En este caso particular, si las palabras de Demet se han revelado, es porque alguien, en algún momento, consideró que era importante, necesario o incluso beneficioso que el público la supiera. Y aquí es donde entra la parte más intrigante y analítica de este asunto, ¿por qué ? ¿Qué motiva a alguien a compartir algo tan íntimo y personal, incluso si la declaración original no fue hecha directamente al público en general? ¿Hay intereses ocultos? ¿Una necesidad de controlar la narrativa? Quizás las palabras de Demet hablen, en el fondo, de un proceso de crecimiento personal, de haber aprendido lecciones valiosas de la experiencia vivida,
o de la importancia fundamental de poner límites saludables en cualquier tipo de relación. En el mundo de las relaciones, especialmente en el de las celebridades, donde la presión mediática, el escrutinio público y las exigencias profesionales son constantes y abrumadoras, aprender a comunicarse de manera efectiva, a expresar las propias necesidades y a poner fin a lo que ya no funciona o no aporta valor, es una habilidad invaluable, casi un superpoder. Si estas revelaciones, a pesar de su origen turbio, nos enseñan algo sobre la resiliencia, la comunicación asertiva o el autocuidado en las relaciones, entonces su difusión, desde una perspectiva educativa, podría ser muy valiosa. Es importante recordar también, y esto es un recordatorio constante para todos, que la información que circula en los medios, especialmente en la era digital, a veces está manipulada, sacada de contexto intencionadamente o simplemente distorsionada para crear sensacionalismo. Por eso debemos ser cautelosos, críticos y reflexivos a la hora de juzgar, de formar opiniones definitivas o de caer en juicios sumarios. Sin embargo, la mera existencia de estas revelaciones, la forma en que han resonado, ya nos da pie a una conversación muy interesante y profunda sobre las complejidades de las relaciones humanas, la importancia vital de la comunicación honesta y el impacto inevitable que la vida pública tiene sobre la vida privada de las personas. ¿Y qué podemos aprender nosotros, como observadores y como personas que navegan por sus propias vidas y relaciones, de todo esto? Creo que la principal lección, y uno de los mensajes más poderosos que podemos extraer, es que independientemente de si eres una estrella de televisión con millones de seguidores o una persona común en tu día a día, las relaciones son intrínsecamente complejas. Requieren esfuerzo, comprensión, empatía y sobre todo comunicación. La comunicación es, sin duda, la clave maestra que abre muchas puertas y resuelve muchos conflictos. Y a veces es necesario reunir una gran dosis de valentía para expresar lo que realmente sentimos, para defender nuestras convicciones, o para tener la fortaleza de poner fin a aquello que ya no nos hace bien, que nos limita o que nos daña. Las rupturas son, sin excepción, momentos difíciles y dolorosos, pero también pueden ser catalizadores de un crecimiento personal inmenso, oportunidades únicas para aprender más sobre nosotros mismos, sobre nuestras necesidades y sobre lo que realmente buscamos en la vida. Si estas palabras atribuidas a Demet Özdemir a su expareja son un reflejo genuino de su proceso de sanación personal, de su evolución como individuo y de su búsqueda de paz interior, entonces son un mensaje tremendamente poderoso. Un mensaje que podría inspirar a muchísimas personas que atraviesan situaciones similares, a enfrentar sus propios conflictos relacionales con valentía, autenticidad y un renovado sentido de autorrespeto. Por otro lado, también es importante destacar, y este es un punto que a menudo se pasa por alto en la vorágine de la noticia, la importancia fundamental de la **privacidad**. Aunque Demet Özdemir es una figura pública y su vida, por naturaleza, atrae el interés de miles, incluso millones, de personas, hay ciertos aspectos de su vida personal que merecen ser respetados y protegidos. Sin embargo, dado que la información ya ha salido a la luz y está en el dominio público, estamos aquí para analizarla desde una perspectiva que busca ser respetuosa con su persona, pero al mismo tiempo intrigante y profunda, tal como nos gusta hacerlo en nuestro canal. Pensando en el futuro, ¿cómo podría todo esto afectar la imagen pública de Demet Özdemir? ¿Cambiará la percepción que tienen sus fans de ella? Es probable que la gran mayoría de sus seguidores, aquellos que la admiran por su talento y su personalidad, la apoyen incondicionalmente, entendiendo que todos, absolutamente todos, pasamos por momentos difíciles y complicados en nuestras relaciones sentimentales. Lo que sí es seguro es que este tema, estas palabras reveladas, seguirán generando conversación, debate y un sinfín de teorías en las redes sociales y en los foros de discusión durante un tiempo. Para cerrar este apartado de análisis, quiero enfatizar un punto crucial. Aunque no tengamos todos los detalles confirmados al 100%, aunque haya un velo de misterio, la resonancia de estas palabras reveladas nos permite indagar y reflexionar sobre la dinámica compleja de las relaciones, la importancia insustituible de la comunicación abierta y honesta, y el profundo impacto que las emociones y las experiencias vividas tienen en nuestras vidas, incluso para aquellas personas que brillan en el estrellato. Demet Özdemir, con su talento indiscutible, su carisma arrollador y su éxito profesional, os demuestra una vez más que detrás de las deslumbrantes cámaras, detrás de la fama y el glamour, también hay seres humanos con sus propias historias, sus propios dolores, sus propias alegrías y sus propias vivencias que merecen ser comprendidas. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy.
Hemos explorado las intrigantes revelaciones sobre las palabras de Demet Özdemir a su expareja, un tema que sin duda ha dado mucho de qué hablar y que nos ofrece una oportunidad única para reflexionar sobre las complejidades inherentes a las relaciones humanas, la comunicación efectiva y el impacto de la exposición pública. Como siempre, su participación activa en nuestra comunidad es lo que da vida a este espacio. Por eso me encantaría saber de manera sincera y respetuosa qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que es importante que estas palabras hayan salido a la luz? ¿Consideran que esta revelación aporta algo positivo o negativo a la situación? ¿Qué consejo le darían a Demet, o a cualquier persona que esté pasando por una situación similar de ruptura y de necesidad de expresar sus sentimientos? Por favor, dejen sus opiniones, sus reflexiones, sus experiencias y sus consejos en la sección de ** comentarios ** que ven ahí abajo. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus valiosas perspectivas. No olviden que su apoyo constante y su entusiasmo son el motor que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad, a investigar a fondo y a traerles siempre lo mejor. Así que si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante, enriquecedor o simplemente entretenido, por favor, regálenos un gran * me gusta ***. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y especialmente con aquellos que son fans incondicionales de Demet Özdemir o que simplemente disfrutan de este tipo de contenido analítico y reflexivo. Y si aún no lo han hecho y quieren formar parte activa de nuestra comunidad, suscríbanse al canal y activen esa campanita de notificaciones para no perderse absolutamente nada de lo que tenemos preparado. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis profundos, debates interesantes y por supuesto mucho más para conversar juntos. Gracias por estar ahí, por su lealtad y hasta la próxima.